Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el documental del ramo Medios de Comunicación. Nuestro tema a hablar es la radio y el grupo está compuesto por Antonella Valenzuela y Alexandra Welch. A continuación hablaremos sobre el origen de la radio. Su origen. Existe una polémica histórica respecto al creador de la radio. Por un lado, el famoso inventor serbio Nikola Tesla presentó la primera patente de un receptor de ondas hertzizadas. Sin embargo, el italiano Guglielmo Marconi produjo el primer aparato receptor de ondas hertzizadas en 1896. Marconi procedió a demostrar a la Marina y al Ejército las aplicaciones de su invento, y por eso es recordado como el creador de la radio. Muchos creen que existe una evidencia del robo de Marconi. La confusión se debe a que la Corte Suprema de Estados Unidos en 1943 falló en contra de la marca Marconi, empresa que reclamaba el uso por parte del ejército estadounidense del radio durante la Primera Guerra Mundial, sin pagar derechos de patente. Sin embargo, dicho fallo no tiene nada que ver con quién inventó la radio. El primer aparato de radio de la historia fue la radio galena, inventada en 1910 por los estadounidenses Henry Dunwoody y Grelef Whittier. Era un aparato portátil de unos 10 kilogramos de peso, fabricado a partir del cristal del sulfuro de plomo conocido como galena. Era imposible cambiar de dial, aunque las emisoras continuaban siendo muy escasas. Para el primer aparato de radio con cambio de emisora pasaron 7 años más, hasta que lo inventó el francés Lucien Levy, quien lo bautizó como super heterodino. La primera transmisión de radio a lo largo de grandes distancias la llevó a cabo el mismo Marconi en 1899, a lo largo del Canal de la Mancha entre Dover, Inglaterra, y Boulogne, Francia, una distancia de unos 48 kilómetros. Así quedaba demostrada la capacidad de este nuevo invento que la gente llamaba el telégrafo sin hilos. Luego se produjo la primera transmisión en Norteamérica, a la cual nos hemos referido en la Nochebuena de 1906. Las transmisiones comerciales regulares y para entretenimiento de la población comenzaron en 1920. Una de las primeras tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. Se trató de la ópera Parsifal de Richard Wagner, transmitida desde la azotea del Teatro Coliseo. 5 años después, ya había una docena de emisoras de radio en la ciudad y otras tantas en el interior del país. Las transmisiones tenían lugar en horarios breves desde la tercera hasta la medianoche. Similarmente, la primera emisora regular de tipo informativo del mundo surgió en Estados Unidos y se llamaba 8MK. Se inauguró en Detroit, Michigan en 1920 y pertenecía a The Detroit News. En 1922 se inaugura en Londres la British Broadcasting Corporation, que resultaría de las más famosas del mundo. La época dorada de la radio. Se considera la época dorada de la radio a los años que van entre 1920 a 1930, inclusive en la que hubo una verdadera explosión mundial de emisoras de radio, especialmente en los países industrializados. En esa época se inventó un nuevo altavoz de bobina móvil, obra de los norteamericanos Chester Rice y Edward, que resolvieron muchos problemas a la hora de escuchar la radio. Hasta ese entonces, habrían diversos métodos para hacerlo, como concretar audífonos directo a la caja del aparato. La radio en el automóvil. La popularización de la radio llevó a querer oírla en diversos ámbitos, entre ellos al conducir. Por eso, en 1927 se produjeron y promocionaron las primeras radios para automóviles, especialmente las de la marca Philco Transitor. Desde entonces, la asociación entre la radio, la producción de música y el automóvil no se detuvo, valiéndose del hecho de que a la vista ha de estar ocupada durante el manejo, pero no así al sentido del oído. En 1948 se revolucionó el mundo de la electrónica con la aparición de los transistores, obra de la empresa norteamericana Bell, artefactos semiconductores capaces de interrumpir, atenuar o dejar fluir una corriente eléctrica. Su invención les valió el Premio Nobel de la Física en 1956 a los 3 ingenieros John Barden, Walter Brattain y William. Este artefacto permitió la aparición en 1953 de la primera radio de transistores, obra de la empresa alemana Intermetal. Estas nuevas radios de transistores eran más eficientes, livianas, económicas y pequeñas que las tradicionales.
dispararon la producción de aparatos de radio por millones de décadas en 1960 y 1970, cuando se convirtieron en un medio popular para seguir las noticias durante la Guerra Fría. Su vida útil duró hasta los 80, cuando fueron reemplazadas por las nuevas tecnologías, obviamente más eficientes. La radio digital. La radio sobrevivió hasta la era digital, a pesar del notorio declive que durante los 80 y 90 sufrió, a causa de la popularización de la televisión. Con Internet y las posibilidades tecnológicas del nuevo milenio, ganó nueva vida y aparecieron las primeras radios digitales, transmitidas online. También aparecieron los podcasts, y que son emisoras radiales descargables. Bueno, en esta fotografía podemos ver los años de evolución de la radio. Tenemos fotografías de la radio de los años 30, 40 y 50, de los 60, 70, 80, del 1990, los 2000 y la última que fue la del 2017. Como podemos ver, la radio ha ido evolucionando a pasos agigantados. En esta fotografía se puede ver el comienzo de la radio y cómo ha llegado a ser hoy en día. A continuación, veremos la radio en la línea del tiempo. En 1873, Maxwell publica su teoría sobre las ondas electromagnéticas. En 1888, Hertz crea el primer detector y transmisor de ondas electromagnéticas. En 1895, Marconi inventa el primer receptor de ondas hertzianas usando un oscilador eléctrico creado por Hertz. En 1896, Popov inventa la primera antena electromagnética. En 1897, Tesla presenta la patente para el radiotransmisor. En 1899, Marconi realiza la primera transmisión de un país a otro, de Inglaterra a Francia. En 1900 se inventa la radio AM. En 1901, Marconi y Fleming transmiten la primera señal telegráfica inalámbrica a lo largo de 2.400 kilómetros de distancia. En 1910, la primera radio galena es inventada por Dunwoody y Whittier Piggott. En 1914, inicia la Primera Guerra Mundial y la radio es ampliamente utilizada para coordinar la localización de las tropas. En 1920, aparecen las primeras emisiones radiales regulares y de entretenimiento. En 1933 se inventa la radio FM. En 1948 se inventa la radio de transistores. En 1963, primera emisión de radio vía satelital. Y finalmente, en 1993, surge la primera estación de radio online. Importancia de la radio. La radio revolucionó para siempre el mundo de las comunicaciones con una nueva tecnología sin hilos, o sea, sin cables de ningún tipo, transmitida por el aire incluso en el vacío del espacio. Así suplantó al telégrafo y sus derivados. Las aplicaciones comerciales, militares y prácticas de ello fueron y son muy numerosas. Además, la invención de la radio abrió el camino para otros inventos igual de revolucionarios, como la televisión o la transmisión Wi-Fi de Internet o la radiolocalización y el radar. La radio por Internet es un fenómeno reciente, pero altamente demandado. Existen numerosas emisoras digitales que transmiten a cualquier aparato conectado a la red computacional, teléfonos celulares, computadores, etc. En algunos casos permite la descarga de sus emisiones para escuchar luego. Entre este tipo de emisiones destacan los podcasts, programas radiales grabados de manera tradicional, pero pensados para oír en diferido. Mirada crítica del papel de la audiencia. Para saber con exactitud cuál es la mirada crítica de la audiencia, decidimos hacer una encuesta en redes sociales en donde le preguntamos a un grupo de personas de nuestra edad qué es lo que piensan de la radio. En la encuesta las personas dijeron que a pesar de que hoy en día personas menores a 40 años no la escuchan con frecuencia, aún se piensa que es bastante útil a la hora de entregar información, es decir, es un buen servicio de comunicación. Otra observación fue que si bien es un medio de comunicación entretenido, cada año tiene menos audiencia gracias a las plataformas de streaming o los podcasts.